Mi maestra trans me gritó frente a toda la clase solo porque comenté, solo hay 2 géneros. Me llamó transfóbico, me pegó con una regla y trató de hacerme quedar mal frente a todos. Grabé todo con mi celular y la demandé por $50,000. 2 semanas después, llegó a mi casa llorando como nunca. Estudio en una prepa del sur de California y antes me encantaba ir, pero hace un mes llegó una nueva maestra y todo se fue al traste. Desde que entró, era clarísimo que era trans. En su primera clase nos dijo que debíamos referirnos a ella en femenino y que de ninguna manera aceptaría otra cosa. Se la pasó casi toda la hora hablando de lo importante que son los pronombres y lo que significan. Yo pensé que solo era una introducción y no le di mucha vuelta. Para la siguiente clase se suponía que íbamos a ver matemáticas y la verdad yo estaba emocionado porque me encanta resolver problemas. Pero al día siguiente, en vez de eso, nos puso una presentación sobre la historia LGBT y empezó a dar clase de eso. Levanté la mano y le pregunté si íbamos a ver matemáticas, pero me dijo que me callara y que no interrumpiera. Para mí era una pregunta válida, así que insistí si podía responder rápido, porque el primer examen era en una semana y necesitábamos prepararnos. Pero la maestra, la señora Wright, nomás cruzó los brazos y comenzó a decirme transfóbico. Decía que solo quería interrumpir para no escuchar sobre temas trans. Yo lo negué porque de verdad lo único que me preocupaba era la materia y nunca di motivos para que pensaran que era transfóbico. Para ese momento casi toda la clase estaba de acuerdo conmigo y lo noté en sus caras. La señora Wright se dio cuenta y perdió la cabeza, gritando a todo pulmón que nos sentáramos y escucháramos. Gritó tan fuerte que, la verdad, me senté por miedo y ya no volví a abrir la boca en toda la clase. Yo no sabía que la señora Wright no iba a soltar el tema LGBTQ. Al día siguiente sacó más diapositivas, ahora para explicar los géneros y cuántos hay. Después de unos 10 minutos, salió con que los géneros en realidad no importan y que lo que importa es la identidad. No pude evitar soltar una risita, pero ella la escuchó y me mandó a parar. Me preguntó si otra vez estaba siendo transfóbico, y yo la verdad ya no aguantaba más, así que le solté. Ay, por favor, con 2 géneros tenemos más que suficiente. ¿Ahora sí podemos estudiar para el examen? La señora Wright perdió totalmente el control. Murmuró una grosería y me pidió que pasara junto a su escritorio. Se me puso enfrente y me empezó a gritar, diciéndome que mis ideas eran cerradas y ofensivas. Intenté defenderme, pero no me dejaba ni terminar una oración. Y luego hizo lo que jamás imaginé. Agarró su regla y me dio un reglazo en el brazo. Me asusté y le dije, esto no es kinder, no puedes pegarme nomás porque sí. Ella se rió y me contestó, claro que puedo. Y cuando iba a volverme a pegar, me hice para atrás. Por suerte sonó la campana y salió corriendo del salón, gritándome otra vez transfóbico. Ella no sabía que yo ya tenía un plan. Un amigo había grabado todo en su celular y luego el video se volvió viral en la escuela. Ese mismo día se lo mostré a mis papás. Pensé que se iban a enojar conmigo, pero mi papá estaba tan furioso que casi parecía que iba a hacer algo loco. Tuve que calmarlo y decirle que no estaba lastimado. Decidieron acompañarme a la dirección para exigir que corrieran a esa maestra. Le contamos todo al director y le enseñamos el video, pero para nuestra sorpresa, el director no quiso hacer nada. Dijo que no podía despedirla a menos que hubiera pruebas contundentes. Para él, que una maestra le pegara y le gritara a un alumno en video no era suficiente. Yo iba a decir algo, pero mi papá me hizo una seña para que mejor guardara silencio y nos fuimos. Le pregunté por qué se veía tan tranquilo, y me dijo que también había grabado al director diciendo eso. Mi mamá entendió al instante que con eso ya podíamos demandar a la escuela por negligencia y a la maestra por daños emocionales. Fuimos con un abogado y al día siguiente metimos una demanda por $50,000. Parece que en la escuela vieron que sí iba en serio, porque ese mismo día despidieron a la maestra antes de que terminara la jornada. Pero la demanda ya estaba en marcha. Al día siguiente, cuando regresé a clases, luego me mandaron a la oficina de la orientadora. La señora Thompson, que siempre me había caído bien, se veía súper incómoda mientras cerraba la puerta. Jordan, quería saber cómo te sientes. Sé que ha habido problemas en la clase de la señora Wright. Yo solo asentí, sin saber cuánto contarle. Varios alumnos vinieron con quejas similares. Siguió. Ahora sí, la administración está tomando esto muy en serio. Lo que me dijo después sí me dejó helado. Después de nuestra cita con el director, otros 4 alumnos y sus papás también se quejaron de la señora Wright. 2 de ellos también tenían grabaciones de lo que pasaba en clase. El consejo escolar ya estaba metido y había una investigación formal en curso. Salí sintiéndome un poquito mejor, pero seguía nervioso por todo el rollo legal. Esa misma tarde tocaron la puerta de la casa. Era Quinn, un chavo de último año que conocía del club de matemáticas, junto con otros 3 de la clase de la señora Wright. Supimos lo que pasó, dijo Quinn. Queremos ayudar. Todos tenían historias igualitas, que los llamaba transfóbicos, solo por preguntar sobre la materia, les gritaba por cualquier cosa, y los obligaba a escuchar clases que nada tenían que ver con matemáticas. 2 también tenían grabaciones en sus celulares. Mis papás los invitaron a pasar, y pronto la sala se llenó de chavos contando sus experiencias. Mi mamá le habló a Linda, que se puso muy atenta, y nos dijo que eso cambiaba todo, porque con más testigos y pruebas, el caso era todavía más fuerte. Para el martes, mi casa ya parecía centro de operaciones. Linda llevó unos formatos para que todos escribieran lo que habían vivido con la señora Wright. Quinn y los demás regresaron con 3 chicos más de otros grupos, y todos contaban historias parecidas que me hacían hervir la sangre. Una chava llamada Melissa contó que la señora Wright la puso de pie en la esquina toda la clase solo porque pidió repasar para el examen. Mi amiga Riley era quien llevaba toda la organización de nuestro pequeño movimiento. Armó un grupo de chat para coordinarnos, compartir pruebas y preparar nuestras declaraciones. Ahora ya teníamos 7 grabaciones de diferentes días, todas mostrando a la señorita Wright, que siempre
siempre salía con lo mismo, o se desviaba del tema para hablar de teoría de género, o le gritaba a los alumnos por preguntar cosas de matemáticas de verdad. No puedo creer que te haya pegado con una regla, dijo Melissa mientras llenaba su declaración. Eso ya es otro nivel de locura. Yo todavía me sobaba el brazo donde apenas se me había quitado la marca. Sí, creo que de plano se le botó la canica cuando la cuestioné. Mis papás me estaban apoyando un montón con todo esto. Mamá era la que andaba organizando todas las declaraciones y guardando las pruebas, y papá se encargaba de que nunca faltaran las botanas para todos. Escuché cuando le dijo por teléfono a la mamá de Quinn: estos chicos están defendiendo sus derechos y la verdad es que me siento súper orgulloso. El miércoles en la mañana me llamaron a la dirección en la primera hora. Estaba el director Davidson y una señora de traje que resultó ser la abogada del distrito. Me pidieron que les contara otra vez lo que había pasado, mientras ella tomaba nota de todo. Se notaba cañón que buscaban cualquier detalle extraño en mi historia, así que solo conté exactamente lo que pasó y aclaré que todo estaba grabado. La abogada no dejaba de interrumpirme con preguntas como: ¿estás seguro de que no estabas interrumpiendo la clase a propósito? O ¿ya habías hecho algún comentario sobre la identidad de género de la señorita Wright? Sentía que me estaban poniendo a mí en el banquillo. Ya al final me harté y solté: mire, yo solo quería aprender matemáticas en mi clase. Eso es todo. El director Davidson se puso nervioso cuando mencioné lo de la demanda y la reunión terminó rapidísimo. Al salir, alcancé a oír que la abogada decía algo sobre buscar una solución antes de que esto creciera más. Para la hora de la comida, ya toda la escuela estaba llena de chismes. Hasta inventaron una historia ridícula de que me iban a dar $1.000.000 y que iban a cerrar la escuela. Tuve que andar aclarando que ni al caso. Riley llegó a sentarse conmigo y me enseñó unos mensajes de otros alumnos de la señorita Wright que también querían hablar. Esto ya se hizo gigante, Jordan, me dijo. Ya hasta hay un TikTok del asunto. Casi se me va el sándwich por el otro lado. Por favor, dime que no salgo yo. Riley se rió y me dio una palmada. Relájate, solo es una dramatización con texto encima, pero ya tiene como 3,000 vistas. Cuando salí de la escuela, recibí un mensaje de un número que no conocía. Era la señorita Wright. Las manos me empezaron a temblar al leerlo. Cometiste un grave error. Yo solo intentaba educarlos. Te vas a arrepentir de este ataque contra mí. De inmediato se lo enseñé a mis papás, que luego llamaron a Linda. Ella nos dijo que guardáramos el mensaje y que no contestáramos, y agregó intimidación de testigos a nuestra lista de quejas. Bloqueé el número, pero no pude quitarme la inquietud en toda la noche. El jueves todo se puso todavía más raro. La maestra Thompson me detuvo en el pasillo y me susurró que la junta escolar se iba a juntar esa noche para hablar de nuestro caso y que quizá debería preparar una declaración. Le pregunté por qué me decía eso, pero solo me respondió: no todos están de acuerdo con cómo se ha manejado esto. Y se fue. Riley y yo nos quedamos después de clases para trabajar en lo que íbamos a decir, cuidando que fuera puro hecho. Yo me enfoqué en cómo la señorita Wright había dejado por completo el plan de estudios y se había puesto bien agresiva cuando la cuestionaron. Riley escribió sobre lo pesado que se había vuelto el ambiente en el salón y cómo todos ya iban súper atrasados en matemáticas. Camino a casa, vimos a un grupito de personas con carteles afuera de la escuela. Cuando nos acercamos, nos dimos cuenta de que estaban protestando a favor de la señorita Wright. Sus letreros decían cosas como: protejan a los maestros trans y basta de intolerancia adolescente. Una señora me señaló y empezó a gritar que yo estaba cancelando a una maestra marginada solo por expresar su identidad. Riley me jaló antes de que pudiera abrir la boca. No te claves, ni saben lo que pasó. Sentí un nudo en el estómago. Nada de esto tenía que ver con que la señorita Wright fuera trans. El problema era que me pegó y ni siquiera estaba enseñando la materia para la que la contrataron. Pero ahora la gente ya estaba distorsionando todo. Al llegar a la casa, había 3 camionetas de noticias estacionadas afuera y reporteros de verdad con cámaras. Me quedé parado en la banqueta, pero mi mamá salió corriendo y nos metió rápido. Resulta que alguien filtró detalles de nuestra demanda a los medios locales y ya querían declaración. Linda llegó como 20 minutos después, toda estresada. Esto ya se nos fue de las manos, les dijo a mis papás. El distrito quiere hacer ver todo como si fuera cacería de brujas antitrans, en vez de enfrentar la conducta real de la maestra. Nos ayudó a hacer una declaración bien sencilla en la que solo hablábamos de que la señorita Wright no estaba cumpliendo con el plan de estudios y de su comportamiento inapropiado, sin mencionar para nada su identidad de género. Mi papá la leyó frente a los reporteros mientras yo me quedé adentro viendo por la ventana. Esa noche cometí el error de checar redes sociales. Ya había mínimo 3 hashtags sobre el tema y la gente se estaba peleando de los dos lados, la mayoría sin siquiera saber qué había pasado. Un adulto al que ni conozco tuiteó que yo era un adolescente intolerante, que solo buscaba atención y tenía cientos de likes. Se lo enseñé a mi mamá, que de inmediato me quitó el celular y me dijo que ni se me ocurriera meterme a redes sociales. Esa gente no te conoce, me dijo. No tienen idea de lo que pasó. No dejes que te afecte. El viernes en la mañana fue lo más surrealista. Entré a la escuela y vi a alumnos con gafetes hechos a mano. Unos decían: yo apoyo a Jordan, y otros: yo apoyo a la señorita Wright. Ya todo el asunto había partido a la escuela en 2 bandos. Quinn y varios del club de matemáticas se pusieron a mi alrededor como si fueran mis guardaespaldas y me acompañaron a la primera clase. Esto está de locos, le susurré a Quinn. Solo quería aprender cálculo. Quinn asintió. Por eso te apoyamos. Aquí el problema es que una maestra no estaba haciendo su chamba y se salió de control cuando la enfrentaron. En la tercera hora, sonó un anuncio en el altavoz.
Pedían que todos los alumnos involucrados en el incidente con la señorita Wright fueran al auditorio. Éramos como 20, y al entrar vimos al superintendente y a toda la junta escolar sentados en una mesa larguísima en el escenario. El director Davidson estaba bien nervioso a un lado. El superintendente, el Dr. Méndez, tomó la palabra primero. Hemos revisado todas las pruebas relacionadas con el comportamiento de la señorita Wright, incluidas grabaciones y testimonios de estudiantes. Les agradezco mucho el valor que demostraron al hablar, dijo. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía poner atención. ¿De verdad estaba pasando esto? El distrito ha decidido terminar la relación laboral con la señorita Wright de manera inmediata, continuó. Y también hemos aceptado la renuncia del director Davidson. Se escuchó un murmullo entre todos. ¿El director Davidson renunciando? Me giré y lo vi, con la cara roja y la mirada clavada en el suelo. El doctor Méndez explicó que una investigación independiente había sacado a la luz que el director Davidson había recibido varias quejas sobre la maestra Wright de parte de otros maestros, pero no les hizo caso. Al final, la junta escolar le pidió que renunciara por no haber manejado bien la situación. Eso me volvió a llenar de coraje. Todo esto se pudo haber evitado si él simplemente hubiera hecho su trabajo. Vamos a nombrar a un director interino en lo que hacemos una búsqueda formal, anunció el doctor Méndez. Y la profesora Jackson, del área de matemáticas, va a tomar tu clase avanzada a partir del lunes. Todo se sentía como una victoria extraña, pero no como un verdadero final. El proceso legal seguía, y para colmo, había mucha gente que ahora pensaba que yo era el malo de la historia. Cuando llegué a mi casa esa tarde, Linda ya estaba ahí con mis papás, sentados en la mesa de la cocina. Linda tenía una pila de papeles enfrente y una expresión seria. El distrito escolar está ofreciendo un acuerdo, dijo, y nos pasó un documento. Ofrecen pagar los $50,000 pero con ciertas condiciones. Me acerqué para escuchar los detalles. El distrito pagaría, pero tendríamos que firmar un acuerdo de confidencialidad para que no se hiciera más escándalo. No sé, dijo mi papá, frunciendo el ceño. Parece que solo quieren que no digamos nada. Linda asintió. Eso es exactamente lo que buscan. Pero también hay que pensar que ir a juicio sería muy público y podría ser muy complicado para Jordan. Todos me miraron como esperando que dijera algo. No era común que los adultos tomaran en cuenta mi opinión. ¿Y los otros estudiantes? Pregunté. ¿A ellos también les ofrecieron acuerdos? Linda sonrió poquito. He estado hablando con los abogados de las demás familias. El distrito les propuso algo parecido a todos los estudiantes que presentaron queja. Me quedé pensando un rato. No quiero que esto se alargue, pero tampoco me gustaría que solo le echen dinero al problema y ya, sin arreglar nada. Tienes razón, dijo Linda. Podemos pedir cosas extra, no solo dinero. Por ejemplo, que cambien los procedimientos para reportar mala conducta de maestros o que revisen el plan de estudios más seguido, para asegurarnos de que los profesores realmente enseñen lo que deben. Mis papás se miraron, y mi mamá asintió. Eso me parece excelente. Nunca fue por el dinero. Ese fin de semana, Linda se puso a trabajar en la contrapropuesta. Mientras tanto, yo no podía salir sin sentir que todo el mundo me miraba. Una ida al centro comercial fue incómoda. Algunos compañeros me saludaban y otros solo me veían desde lejos. El domingo en la noche, estábamos todos viendo una película cuando sonó el timbre. Fui a abrir y ahí estaba la maestra Wright, parada en el porche. Sentí un escalofrío. Necesito hablar contigo, dijo. Se veía completamente distinta. Traía jeans, sudadera y el cabello recogido. Su voz sonaba mucho más tranquila que nunca. Quise cerrar la puerta, pero mi papá llegó detrás de mí. Tienes que irte en serio, le dijo. La maestra Wright levantó las manos. Por favor, solo pido 5 minutos. Vine a disculparme. Mis papás se miraron y, para mi sorpresa, mi mamá aceptó. 5 minutos. Aquí en la sala, con nosotros presentes. Nos sentamos todos, medio incómodos, mientras la maestra Wright se acomodaba al filo del sillón. Respiró hondo. No hay justificación para lo que hice, empezó. Estaba pasando por un momento muy complicado en mi vida personal y me desquité con mis alumnos. Eso no lo justifica. Pero quiero que sepas, Jordan, que no fue algo personal contra ti. No supe qué contestar, así que solo asentí. He batallado mucho con cómo me ve la gente desde mi transición, siguió. Pero usar mi salón para desahogarme fue un error, y haberte pegado, negó con la cabeza. Ni yo me explico cómo lo hice. Me da muchísima vergüenza. Mi mamá cruzó los brazos. ¿Por qué nos dices esto hasta ahora? La maestra Wright bajó la mirada. El distrito me ofreció una pequeña compensación si renunciaba sin pelear el despido, pero antes quería hacer lo correcto. Vine a aceptar mi responsabilidad y a decirles que no voy a pelear su demanda. Era rarísimo oírla hablar así, sin gritos ni excusas. Por primera vez sentí que lo decía en serio, aunque seguía molesto por todo lo que pasó. Gracias por disculparte, dije al fin. Pero lastimaste a muchos, no solo a mí. Todos en tu clase estábamos batallando porque no nos enseñabas lo que debíamos aprender. Ella asintió. Lo sé. Escribí cartas de disculpa para cada estudiante y las voy a mandar mañana. Solo quería entregarte la tuya en persona. Cuando se fue, nos quedamos un rato en silencio. Yo me sentía raro, como si debería seguir enojado, pero también como si ya no tuviera caso aferrarme a eso. Eso sí que no me lo esperaba, comentó mi papá al fin. Mi mamá asintió. Las personas somos complicadas, Jordan. Lo que hizo estuvo mal, pero por lo menos lo aceptó. El lunes por la mañana, Linda llamó con novedades. El distrito aceptó nuestra contrapropuesta. Iban a pagar, pero también implementar nuevas políticas, como un procedimiento claro para reportar mala conducta de maestros, revisiones constantes del plan de estudios y capacitación para directivos sobre cómo manejar quejas. Además, quieren agregar a un representante estudiantil en la junta y te preguntan si te gustaría ser el primero, dijo Linda. Me quedé helado. ¿Yo? ¿Después de todo lo que pasó? Justo porque defendiste lo correcto, aunque fuera difícil, explicó Linda. Eso es lo que necesitan. Le dije que lo iba a pensar. Cuando llegué
llegué a la escuela, ya había suplente en matemáticas, y por primera vez en mucho tiempo, realmente vimos cálculo. Sentí que la escuela volvía a ser lo que debía ser. En la hora de la comida, Riley me enseñó algo en su teléfono. Las noticias locales sacaron una nota sobre el acuerdo con el título. Distrito Escolar implementa nuevas políticas tras caso de mala conducta docente. Ni siquiera mencionan tu nombre, comentó Riley. Y mira, tampoco dicen nada de que la maestra Wright es transgénero. Solo se enfocaron en lo que de verdad pasó. Sentí un gran alivio. Quizá ahora sí todo empezaría a tranquilizarse. Al terminar las clases, vi que Quinn me esperaba junto a mi casillero. ¿Ya supiste? La próxima semana van a entrevistar a los candidatos para el puesto definitivo de maestro de matemáticas y van a dejar que los alumnos participen en las entrevistas. ¿Neta? Eso sí es nuevo. Quinn asintió. Tu demanda ya está haciendo que las cosas cambien aquí. Ahora sí nos pelan. Al salir, me di cuenta de que ya no había pancartas de protesta. En su lugar, colgaron una manta anunciando las elecciones del consejo estudiantil con el mensaje: haz que tu voz se escuche. Esa noche, me senté con mis papás y les dije que quería aceptar el puesto de representante estudiantil en la mesa directiva. ¿Estás seguro?, me preguntó mi papá. Es mucha responsabilidad y todavía puede haber gente que te moleste por la demanda. Le contesté que sí, estoy seguro. Todo esto me enseñó que sí vale la pena alzar la voz. Si puedo evitar que vuelva a pasar algo así, quiero intentarlo. Mi mamá me sonrió, toda orgullosa. Me parece una excelente idea. Al día siguiente, el doctor Méndez me habló para ofrecerme oficialmente el puesto. Me explicó que tendría que ir a las juntas mensuales de la mesa directiva y dar mi opinión sobre los temas que afectan a los estudiantes. Mi primera junta sería la próxima semana. Una cosa más, dijo antes de colgar. Ya están procesando los cheques del acuerdo. Sus familias deberían recibirlos para el viernes. Le di las gracias, aunque sentía raro lo del dinero. Ni siquiera había pensado qué hacer con mi parte. Mis papás ya habían decidido meter la suya a mi fondo para la universidad, pero me dijeron que yo podía decidir qué hacer con la mía. Esa tarde me topé con la maestra Thompson en el pasillo. Me saludó muy cálida. Me enteré de tu nuevo puesto en la mesa directiva. Felicidades. Gracias, le respondí, aunque la verdad estoy nervioso. Ella asintió, comprensiva. Es normal, pero, ¿sabes? Los cambios grandes a veces pasan porque gente común se anima a decir algo cuando ve una injusticia. Eso hiciste tú. Sus palabras me estuvieron dando vueltas todo el día. Yo no quería empezar una revolución ni cambiar las reglas, solo quería aprender matemáticas en mi clase. Pero de alguna forma, una cosa llevó a la otra y todo se salió de lo normal. Ya para el viernes, en la escuela las cosas por fin se sentían normales otra vez. La nueva maestra, la maestra Jackson, era increíble, clara, preparada y de verdad interesada en que aprendiéramos cálculo. Por fin me estaba poniendo al corriente con lo que habíamos perdido. Al salir, me fui caminando con Riley y Quinn, platicando del examen que se venía. Está durísimo, dijo Riley. ¿Te acuerdas cuando lo único que queríamos era que la maestra Wright nos diera clase en serio? Y mira, todo el sistema escolar está cambiando por eso. Quinn se rió. Sí, Jordan se volvió activista de la reforma escolar sin querer, nomás por pedir que nos enseñaran cálculo. Yo solo negaba con la cabeza. Todavía no me cae el 20 de cómo se salió todo de control. Solo hice una pregunta. A veces eso es lo único que se necesita, dijo Quinn. Que alguien diga, oye, esto no está bien. ¿Por qué no lo arreglamos? Cuando llegué a mi casa, me encontré un sobre grande en la mesa de la cocina. Tenía un cheque de 10,000, mi parte del acuerdo, y una carta formal del distrito reconociendo la conducta inapropiada en el salón y asegurando que iban a implementar las nuevas políticas que habíamos pedido. Me quedé viendo el cheque un buen rato, pensando en todo lo que había pasado. El dinero se sentía raro, como si fuera el recuerdo físico de algo que jamás quise vivir. Esa noche decidí qué hacer. Le hablé a Riley y Quinn para vernos en la cafetería cerca de la escuela. Cuando llegaron, les solté mi idea. Quiero usar el dinero del acuerdo para empezar un grupo que defienda a los estudiantes, que sirva para que los alumnos tengamos voz cuando nadie nos pela. Podríamos dar apoyo, documentar problemas, hasta dar becas a quienes tengan que tomar clases extras si un profe los dejó atrasados. Riley se quedó con los ojos abiertos. Eso está padrísimo. Quinn asintió, emocionada. Podríamos llamarlo DOT, como la ecuación, porque queremos resolver los problemas del sistema. Yo sonreí. Por primera vez, sentí que algo bueno podía salir de todo esto. Va, hay que armarlo. Podemos empezar a planear el fin de semana. Ya en mi casa esa noche, entendí algo importante. Pelear por lo justo no siempre es sencillo ni cómodo. A veces te pone en el centro de todo cuando ni quieres, pero también es la única forma de cambiar las cosas. Todo el fin de semana estuvimos planeando la ecuación con Riley y Quinn. Hicimos bocetos e ideas en la mesa mientras mi mamá nos traía botanas. La hermana mayor de Quinn estudia Derecho, así que nos echó la mano para ver cómo armar una asociación civil en serio. Resultó que es un mundo de papeleo, pero no nos íbamos a rajar. Deberíamos invitar a Melissa al comité, propuso Riley mientras hacía garabatos para el logo. Ella es buenísima organizando. Yo asentí. Y podríamos pedirle a la maestra Thompson que sea nuestra asesora. Fue de las únicas que nos apoyaron desde el principio. Para el domingo en la noche ya teníamos todo armado. La mitad de mi lana sería el fondo. Pondríamos una página web para que los estudiantes pudieran reportar problemas de forma anónima y haríamos juntas mensuales para atender inquietudes. El resto del dinero iría para becas, para quienes necesiten cursos de verano y recuperar lo que no pudieron aprender por culpa de malos maestros. El lunes llegué a la escuela sintiéndome bastante bien hasta que vi que un grupito estaba repartiendo volantes en la entrada. El título decía Justicia para la maestra Wright. Basta de cacería de brujas.
Tomé uno y vi que estaba lleno de mentiras sobre mí. Sentí el estómago hecho nudo. Decía que yo había atacado a la maestra Wright a propósito por ser transgénero y que todo era inventado. Hasta decían que los videos estaban editados. En ese momento arrugué el volante y fui directo a buscar quién estaba repartiendo esa basura. Vi a Michael Evans, un chavo de último año que casi ni ubicaba, dándolos. Me le fui encima, temblando de coraje. ¿Y esto qué es?, reclamé, enseñando el volante todo arrugado. Nada de esto es cierto. Michael se cruzó de brazos. Mi prima es amiga de la maestra Wright. Dice que solo eres un chavo conservador que la quiere hacer quedar mal porque te incomodan las personas trans. No podía creer lo que estaba oyendo. Hay videos donde me pega con una regla, literal. Ni siquiera daba matemáticas en la clase de matemáticas. Se empezó a juntar gente a nuestro alrededor. Perfecto. Justo lo que necesitaba. Más drama. Quinn se apareció a mi lado. Vio el volante y me jaló. No te claves, murmuró. Eso es justo lo que buscan. Mientras entrábamos, noté que la nueva directora, la doctora García, nos miraba desde la entrada. Apenas la nombraron la semana pasada y yo ni la conocía. Para mi sorpresa, nos hizo señas de que nos acercáramos. Necesito uno de esos volantes, dijo muy seria. Cuando Quinn le dio uno, lo leyó rapidísimo y puso una cara durísima. Esto es totalmente inaceptable. Espérenme aquí. Se fue directo con Michael y sus amigos. Les quitó todos los volantes y los mandó derechito a su oficina. No alcancé a oír todo lo que les dijo, pero sí escuché clarito las palabras difamación y política contra el acoso. Bueno, eso sí que es un cambio, soltó Quinn mientras íbamos rumbo al salón. Por fin una directora que sí hace su chamba. Ya para la hora de la comida, los volantes habían desaparecido y la doctora García hizo un anuncio recordándole a todos la política de la escuela contra la difusión de chismes y mentiras. Seguía enojado, pero la neta me dio gusto ver que alguien con poder se moviera tan rápido. Después de clases tuve mi primera junta con el consejo escolar como representante estudiantil. Iba tan nervioso entrando a las oficinas del distrito que hasta sentía que me temblaban las piernas. En la sala de juntas había una mesa enorme y alrededor estaban sentados 7 adultos con cara de pocos amigos. La doctora Méndez me presentó y me dieron una carpeta con información de las políticas actuales. Nos da mucho gusto tener la voz de los estudiantes para tomar decisiones de ahora en adelante, dijo la señora Patel, presidenta del consejo, en especial de alguien que ha mostrado tanta iniciativa defendiendo los estándares educativos. Casi me da risa lo formal que lo dijo, pero me aguanté. Me tocó quedarme en una junta de 2 horas sobre presupuesto y mantenimiento de la escuela. No voy a mentir, estuvo aburridísima, pero puse atención y tomé notas. Ya casi al final me preguntaron si tenía algún comentario. Tragando saliva dije, me preguntaba si el consejo consideraría poner algún sistema para que los estudiantes puedan dar retroalimentación sobre la enseñanza durante el semestre, no solo al final. Así los problemas se podrían detectar antes de que perjudiquen a los alumnos. Se quedaron callados un momento, y luego la señora Patel asintió. De hecho, es una excelente sugerencia. Vamos a incluirla en el orden del día del próximo mes para discutirla bien. Salí de la reunión sintiéndome bastante bien conmigo mismo. Igual y el puesto sí servía de algo después de todo. Ya en la casa, me esperaba otra sorpresa. Una reportera local estaba platicando con mis papás en la sala. Mi papá me hizo señas para que me acercara. Jordan, ella es Sara, de Canal 8 Noticias. Está haciendo un reportaje sobre los cambios en la prepa Lincoln. Me senté con cuidado, acordándome de todo el escándalo mediático. No sé si quiero salir en la tele hablando de esto. Sara me sonrió, tratando de tranquilizarme. Te entiendo perfecto. De hecho, el enfoque va a ser los cambios positivos que han surgido a partir de tu caso. Las nuevas políticas, tu grupo de defensa estudiantil, el hecho de que haya un representante estudiantil en el consejo. Nos encantaría incluir tu opinión, pero si prefieres, podemos mantener tu nombre y tu imagen fuera del reportaje. Lo pensé tantito. Si va a ser sobre lo positivo, está bien. Platicamos como 20 minutos. Le conté de la ecuación y de nuestras metas para que los estudiantes tengan voz en su educación. Sara se veía genuinamente interesada y hacía preguntas muy buenas sobre lo que nos motivaba. Se sentía raro estar en una entrevista, pero también me dio cierta paz hablar de las cosas buenas que salieron de todo este relajo. Al día siguiente en la escuela, la maestra Thompson aceptó ser nuestra asesora para la ecuación. Hasta nos prestó su salón para las juntas después de clases. Me da mucho orgullo lo que están haciendo, me dijo. Convertir algo negativo en algo que ayuda a los demás habla muy bien de ti. El resto de la semana se pasó volando. La nueva maestra de matemáticas, la señorita Jackson, resultó ser buenísima. Se dio cuenta de lo atrasados que estábamos y nos preparó una guía especial para ponernos al corriente. Por fin, después de semanas, sentí que sí podía pasar el examen AP al final del año. El viernes salió el reportaje sobre los cambios en la escuela. Cumplieron su palabra y no mostraron mi cara, solo imágenes del plantel y un breve clip de Quinn y Riley hablando de la ecuación. La reportera destacó cómo la defensa estudiantil impulsó cambios positivos. Para mi alivio, ni mencionaron que la maestra Wright era transgénero. Todo el enfoque fue sobre la enseñanza y el comportamiento inapropiados. Después del reportaje, empezaron a llegar muchas solicitudes para unirse a la ecuación. Recibimos correos de estudiantes de otras escuelas preguntando cómo podían formar grupos parecidos. Era un buen de trabajo, pero Quinn se rifó armando un sitio web formal y Riley organizó todo para manejar las solicitudes. El lunes siguiente, me llamaron a la oficina de la doctora García. Lo primero que pensé fue, ¿ahora qué hice? Pero cuando llegué, ella me recibió sonriendo.
Quería contarte unos cambios que vamos a implementar, dijo, señalándome una silla. Gracias a tu sugerencia en el consejo, vamos a lanzar un sistema de evaluación docente a mitad de semestre. Los estudiantes podrán dar retroalimentación anónima, que revisarán los jefes de departamento. La neta, sí me sorprendí. Eso fue rapidísimo. La junta fue apenas la semana pasada, y ella asintió. A veces, las buenas ideas no necesitan tanta vuelta. También vamos a actualizar el proceso de contratación de maestros para incluir clases de demostración observadas tanto por el personal como por estudiantes. Salí sintiéndome como si estuviera en un universo alterno donde los adultos sí escuchan a los chavos. Se sentía raro, pero para bien. 2 semanas después, organizamos la primera reunión formal de la ecuación, y para mi sorpresa llegaron más de 30 estudiantes de todos los grados. Platicamos sobre nuestra misión y pedimos voluntarios para los diferentes comités. Al terminar la reunión, ya teníamos equipos trabajando en el programa de becas, el sistema de reportes y la coordinación con otras escuelas. Para ese momento, ya había llegado el cheque del acuerdo, así que transferí $5,000 a la cuenta bancaria de nuestra nueva asociación civil. La hermana de Quinn nos echó la mano para poner todo en regla y poder recibir más donativos. El papá de Riley, que se dedica a la mercadotecnia, se rifó diseñando unos folletos súper profesionales en los que explicábamos nuestro propósito. Por esas fechas, me llegó un correo inesperado de la maestra Wright. La verdad, dudé en abrirlo, pero la curiosidad pudo más. El mensaje era corto. Jordan, he estado al pendiente de las noticias sobre los cambios en Lincoln y sobre tu nueva organización. Quiero que sepas que estoy recibiendo la ayuda que necesitaba y estoy trabajando en mis problemas. Lo que están haciendo es algo muy importante. Algunos maestros olvidan que su trabajo es enseñar, no adoctrinar. Te deseo mucho éxito. Maestra Wright. No contesté, pero tampoco lo borré. Se me hizo raro pensar que hasta de una situación tan complicada había salido algo bueno, incluso para ella. Al terminar el semestre, la ecuación ya era bien conocida en la prepa Lincoln. Apoyamos a 3 estudiantes a conseguir la ayuda académica que necesitaban después de que una maestra de ciencias que siempre andaba cancelando los laboratorios los dejó medio colgados. Dimos nuestra primera mini beca a una alumna de primer año que necesitaba tomar clases en verano porque el maestro sustituto de largo plazo no enseñó nada realmente útil. Todas nuestras propuestas pasaron en la junta escolar y la doctora García quedó como directora permanente. Al final, la bronca de los volantes fue la única reacción negativa real que tuve que enfrentar. La mayoría de los estudiantes o nos apoyaban o de plano ni les importaba el asunto como para hacerla de emoción. Sobre el dinero de la demanda, nunca le dije a nadie en la escuela cuánto era exactamente. Los $5,000 que no incluí en la ecuación los guardé para mi fondo universitario y mis papás le entraron con la misma cantidad, así que ya tenía un buen colchón para empezar a pagar la universidad. La nota que sacó Canal 8 terminó ganando un premio local de periodismo y de vez en cuando Sara me escribía para preguntar cómo íbamos. La prepa Lincoln se volvió un ejemplo de defensa estudiantil en todo el distrito y otras 2 escuelas hasta empezaron programas parecidos. Viendo hacia atrás, esos 3 meses tan intensos todavía me parecen increíbles. Cuesta creer lo rápido que pasé de solo querer aprender cálculo a meter una demanda y fundar una organización. Pero supongo que a veces, por defender algo tan básico como decir, oigan, tal vez deberían enseñar la materia para la que los contrataron, puedes lograr cambios más grandes de lo que te imaginas. Y lo mejor de todo, al final, saqué 10 en cálculo AP. La maestra Jackson era así de buena.